Bien, hermanos, vamos a orar. Acompáñenos, por favor. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias por la vida que nos prestas, porque reconocemos, Señor, que no la merecemos, pero por tu misericordia, por tu gracia es que estamos aquí. También nuestros hermanos que nos están viendo desde las redes sociales, es por tu gracia, Señor, que podemos estar juntos para honrar y alabar tu nombre y para estudiar tu palabra. En esta mañana, Señor, te rogamos que tu palabra sea expuesta, que tu nombre, Señor, sea glorificado, que tú pongas las palabras sencillas a este tu siervo limitado, pero sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo no está limitado. Y te rogamos que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, que solamente en nosotros esté la actitud de aprender, de comer, Señor, este manjar espiritual, y que sea tu Espíritu Santo que aplique, Señor, las verdades a nuestro corazón, que nos lleves también a tomar decisiones y que apliques también de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros. Que terminando, Señor, este estudio podamos reconocerte más a ti en nuestras vidas, podamos salir, Señor, admirándote más a ti, no al que expone, sino a ti, Señor, que toda la honra y la gloria sea solamente para ti. Enséñanos, Dios, en esta mañana, y que seamos edificados y que podamos también, Señor, compartir tu palabra con aquellos que no te conocen, con nuestras familias que tal vez están pasando por situaciones difíciles, Señor. Danos sabiduría y que podamos compartir lo que aprendamos también. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y les invito por favor a que vayamos a Apocalipsis capítulo número 2, por favor. Apocalipsis capítulo número 2, rápidamente vamos a llegar ahí. ¿Por qué? Pues porque es el último libro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, ahí no hay tiempo. También ya me siento en casa porque allá me veían raro por el tono de voz. Entonces, ya, ahora estoy más tranquilo. Ya no se burlan de mí. Bien, hermanos, Apocalipsis capítulo número 2, por favor, versículo número 8. Les decía, ¿verdad?, que las palabras favoritas de los maestros en la escuela es: llegó el examen, ¿verdad? Llegó el examen, y vamos a hacer un pequeño examen. ¿Quién escribe, hermanos, este libro? ¿Quién escribe? Juan, ¿verdad? Juan es el que escribe. Juan es el que escribe, inspirado por Dios, Espíritu Santo. Juan también es el que escribe el Evangelio que lleva su nombre, y también las 3 cartas, ¿verdad? Primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. ¿Desde dónde escribe? Exactamente, el apóstol. ¿Desde dónde escribe, hermanos? Desde la isla de Patmos, ¿verdad? Había sido exiliado a esa isla, no porque había hecho una revuelta y se había opuesto al gobierno romano, no, sino porque fue puesto ahí, primero porque Dios quiso, porque en su soberanía sí estaba. Pero también, hermanos, fue porque predicaba a Jesucristo. Y eso le llevó a estar exiliado en Patmos. Y desde ahí, inspirado por el Espíritu Santo, escribe este libro. Ahora, ¿cómo podemos dividir Apocalipsis? Les decía al principio que personalmente me costaba, antes de iniciar este estudio de las iglesias, me costaba poder definir Apocalipsis, ¿no? ¿Cómo dividir todo el libro de Apocalipsis? Personalmente me parecía complicado. Pero, ¿qué es lo que vimos, hermanos? ¿Cómo podemos dividir Apocalipsis? Si nos pregunta nuestra familia, oye, ¿cómo es Apocalipsis? ¿Cómo se entiende Apocalipsis? ¿Qué temas tiene? ¿Qué diríamos, hermanos? Habla de Dios, van a decir. No, ¿qué dirían? ¿Qué diríamos? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? No me espanten. 3 partes, porque el mismo libro lo dice, ¿no? Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que han de ser después de estas. Así es como se ve Apocalipsis, hermanos. Las cosas que son, el capítulo 1. Perdón, las cosas que has visto, el capítulo 1. Las cosas que son, capítulo 2 y 3. Y las cosas que han de ser después de estas, del 4 al final. Todos los demás capítulos. Evidentemente, la tercera parte, las cosas que han de ser después de estas, esa tercera parte es la que todavía tiene más divisiones. Y tal vez en su momento podamos estudiar esa parte, pero ya nosotros vimos las cosas que has visto, el capítulo 1, y las cosas que son, es en donde estamos y nos encontramos ahora, capítulo 2 y capítulo número 3. Y ya hablamos de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? El mensaje de la iglesia de Éfeso. Ahora entramos
el mensaje a la iglesia de Esmirna. Es lo que vamos a estudiar en esta mañana, hermanos. Les invito por favor a que lean ustedes del versículo 8 al versículo 11, ¿sí? Apocalipsis 2, del 8 al 11, que todos a una sola voz, hermanos, lo puedan leer. Sí, adelante, por favor, ¿qué dice? Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que te dices ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias, hermanos. La palabra Esmirna, o el nombre de esta ciudad Esmirna, significa mirra. Eso es lo que significa Esmirna, mirra. Y usted recordará que mirra es aquella sustancia que se usaba, al menos en ese tiempo, para perfumar y también para ungir cadáveres como especie aromática. Así es como funcionaba la mirra, y de ahí viene este nombre. Ahora, hermanos, esta ciudad de Esmirna era llamada la corona de Asia. Así se llamaba Esmirna en ese tiempo, cuando Juan está escribiendo la corona de Asia. Y corresponde, y esta ciudad sí existe ahora, esta ciudad de Esmirna, aunque ya no con el mismo nombre, ahora en este presente se llama Izmir. Así se llama esta ciudad, Izmir, en el presente, y eso está en Turquía, porque Esmirna se encontraba dentro de todas las demás iglesias, la de Éfeso y las que veremos después, en Asia Menor, y Asia Menor ahora es Turquía. Ahora es Turquía. Usted ve en un mapa Turquía y ahí estaban las iglesias, estas iglesias. Entonces, eso era, hermanos, Esmirna. Era una ciudad, y se cuenta, y esto tuvimos que recurrir a la historia, que era la ciudad, hermanos, más bella de Asia Menor, y un centro para la ciencia y la medicina. Así como Éfeso, usted recordará que hablábamos de eso, que era como la capital del mundo. También Esmirna lo era, pero Esmirna todavía era más bella que Éfeso. Todavía era más bella que Éfeso. Y bueno, era el centro de la ciencia y la medicina. Entonces, en avances, hermanos, Esmirna estaba en el top. Estaba en lo más arriba, ¿no? Esta es la iglesia de Esmirna. Usted ya me hizo favor de leer los versículos, pero ¿cómo es que vamos a dividir esta carta? ¿Cómo es que vamos a hacerlo? Y es carta, hermanos, porque aunque está en el libro de Apocalipsis, pero específicamente estas son cartas a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo y a las demás. Entonces, esta es una carta. Esta es una carta de nuestro Señor Jesucristo. El que está hablando ahí, aunque escribe Juan, él es el escritor, pero está hablando nuestro Señor Jesucristo. Lo escribe Juan, ¿sí? Lo que ya, la pregunta que les hacía hace un momento, pero lo está hablando nuestro Señor Jesucristo, y es una carta. Entonces, ¿cómo es que la vamos a dividir? ¿Cómo es que la dividimos? Primero, una carta, y esto es básico, ¿verdad? Recordamos nuestras clases de primaria, esto es básico, el destinatario. En esta carta, ¿quién es el destinatario? ¿Quién es el destinatario? La primera parte del versículo 8 dice, ¿verdad? Estamos ahí. Y escribe, dice nuestro Señor Jesucristo, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Ya vimos lo que significa esta palabra ángel. No tiene que ver con un ser espiritual, que existen porque la Biblia lo enseña, pero no tiene que ver con eso, sino aquí está hablando del mensajero de la iglesia en Esmirna. ¿Quién es el mensajero? El líder, el pastor, o la pluralidad de pastores, ¿no? Pero el mensaje es para ellos. Ahora, podemos decir, ¿no? Nosotros en este momento, bueno, si en el principio fue para el pastor, ¿por qué la estamos estudiando nosotros? Si ya de principio claramente nuestro Señor Jesucristo dice, escribe al ángel de la iglesia. Entonces, si es para el pastor, ¿por qué la estamos estudiando nosotros? Porque ¿qué dice el versículo 11 en su primer parte? Versículo 11, estamos ahí, ¿verdad? ¿Qué dice el 11? Y el que tiene oído, oiga lo que ¿qué, hermanos? Lo que el Espíritu dice a quién, a las iglesias. Por eso es que también en ese momento se tuvo que leer en la iglesia esa carta, y en este momento nosotros la estamos estudiando.
Porque así como que primero se dice que es para el pastor, o el mensajero de la iglesia de Esmirna, después se mencionan las iglesias. Entonces, entendemos que nosotros tenemos que estudiarlo, ¿verdad? Es un mensaje también para nosotros. Tan claro está ese punto, hermanos. Y tal vez algunos digan, qué rápido nos fuimos con el destinatario. Tal vez así sean los demás. Pues quién sabe, hermanos, quién sabe. Pero el destinatario así está. El ángel de la iglesia, que es el mensajero o el pastor, y las iglesias. Ahora, segundo punto de esta carta. Ya hablamos del destinatario, ahora el remitente. ¿Quién es el que dice esto? Ya lo vimos, ¿no? Está claro. Nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cómo se nombra o qué título se da a sí mismo? El remitente, nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué título se da a sí mismo? ¿Qué dice, hermanos, la segunda parte del versículo 8? ¿Qué dice? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cristo mismo, hermanos, Cristo mismo, Él está hablando, Juan escribe, pero Cristo está hablando. Él se toma este título que en el Antiguo Testamento solamente se dio a Dios Padre. Jesucristo dice de sí mismo, el primero y el postrero, o en otras palabras, el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Pero en específico el título, el primero y el postrero, era algo que solamente se mencionaba de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Vayamos por favor a Isaías capítulo número 41, por favor. Isaías capítulo número 41. Vamos a ver cómo el profeta Isaías hace referencia de Dios Padre y le habla así, le da este título. Isaías también, inspirado por el Espíritu, escribe esto. Isaías 41, 4, hermanos, por favor. Isaías 41, 4. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice, hermanos? Por favor, lean. Parte del versículo dice, yo Jehová, ¿qué dice, hermanos? El primero, y yo mismo con los postreros. Ahora, ¿qué dice el mismo libro? Isaías 44, capítulo 44, versículo 6. Isaías 44, 6. Isaías 44, 6. Estamos ahí, ¿verdad? Dice así, Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Otra vez Dios Padre dice este título de sí mismo. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Capítulo 48, versículo 12, hermanos. Capítulo 48, versículo 12. Estamos viendo que el título del primero y el postrero en el Antiguo Testamento hace referencia a Dios Padre. Isaías 48, 12. ¿Estamos ahí? Isaías 48, 12 dice así: Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Yo el primero, yo también el postrero. Ahora, regresamos a Apocalipsis y nuestro Señor Jesucristo dice, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Ahora, hermanos, claramente, déjenme regresar a Apocalipsis. Claramente, hermano, nosotros podemos ver, aunque la palabra, textualmente la palabra Trinidad, no aparece, o más bien dicho Trinidad, que sería más correcto decir Trinidad, no está textualmente en la Escritura, no la vamos a encontrar esa palabra. Pero tenemos argumentos para saber que la Trinidad existe, es decir, que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y que los tres son uno, los tres son el mismo, ninguno es más que otro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y desde aquí lo vemos, hermanos, porque así como Jesucristo dice, y se toma este título porque Él es Dios Hijo, el primero y el postrero, está comparándose claramente, o haciéndose igual, porque es más correcto expresarlo, haciéndose igual a Dios Padre. En el Antiguo Testamento se habló de Dios Padre como el primero y el postrero, y ahora Jesucristo está diciendo de sí mismo, el primero y el postrero. Pero ¿dónde interviene aquí? ¿O por qué yo les dije de Trinidad? ¿Dónde vemos al Espíritu? En lo que dice el versículo 11, ¿no? ¿Qué dice, hermanos? El que tiene oído, oiga lo que ¿qué? Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y Espíritu está escrito con E
mayúscula, haciendo claramente referencia a Dios Espíritu Santo. Vemos la Trinidad aquí, hermanos, y vemos que los tres son el mismo. Como le digo, ninguno vale más que otro. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es el remitente, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, haciéndose igual al Padre, y después se menciona en el versículo 11 que el Espíritu también expresa esto. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después el segundo título que da nuestro Señor Jesucristo de sí mismo, ¿no? Claramente, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. El que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esto es obvio, hermanos, que hace referencia claramente, ¿verdad? Y no hay que rebuscar tanto. Hace referencia a su muerte y resurrección hace tiempo, porque cuando escribe Juan esto no había pasado tanto tiempo, sí algunos años, pero todavía era algo reciente, por así decirlo. Y está haciendo referencia a su muerte y su resurrección. Y aquí aprendemos algo, hermanos. Aquí hay una aplicación para nosotros. Y para la iglesia de Esmirna en específico en ese momento. Ellos debían recordar que Cristo, hermanos, que estaba hablando, obviamente estaba vivo. No era una carta que el Señor les dejó para que Juan la diera después. No, nuestro Señor Jesucristo está vivo y Él estaba hablando a Esmirna. Es lo que tenían que recordar. Debían de prestar atención. Entonces, hablamos ya del destinatario, hablamos ya del remitente, y ahora vamos a meternos, hermanos, vamos a entrar al mensaje. Vamos a entrar a este tercer punto, el mensaje, versículo 9 y versículo 10, por favor. El mensaje, dice el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres, ¿qué, hermanos? Rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este es específico, hermanos, es el mensaje. Y entonces, este tercer punto, que es el mensaje, a su vez lo vamos a dividir en dos. Miren, espero no estarlo enredando. Ya hablamos del destinatario, ¿verdad? Hablamos del remitente. Ahora vamos a entrar al mensaje. Y este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. ¿Sí? Vamos bien, ¿verdad? Vamos bien. Otra vez, el destinatario, el remitente y el mensaje. Pero este mensaje lo vamos a dividir en dos partes. ¿Cuáles son? Primero, el conocimiento anticipado de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento anticipado. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué dice el versículo 9? ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo comienza con las dos primeras palabras? Yo conozco, dice nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco. Y nuestro Señor Jesucristo le dice a Esmirna 4 cosas. Le dice, yo conozco estas cosas. Son 4. Yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza y también la blasfemia de los que se dicen ser apóstoles, la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Apóstoles era en Éfeso, ¿verdad? Los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Es interesante la conjunción que está ahí de y. Por eso es que dividimos el yo conozco en estas 4 partes. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, y ahí abre un paréntesis, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Por eso, hermano, este es el conocimiento anticipado de nuestro Señor Jesucristo. 4 cosas nuestro Señor Jesucristo conoce de Esmirna. Ahora le pregunto, y esto es para nosotros personalmente, ¿el Señor, hermano, conocerá a la iglesia Getsemaní? Claro que sí. Conocía Éfeso, conocía Esmirna, conocía Pérgamo, conocía todas las demás, a los corintios, a los romanos, a los de Tesalónica, y por supuesto que nos conoce a nosotros. Y le dice Esmirna, yo conozco tus obras. Esta palabra obras, hermanos, se traduce de la palabra griega ergon, que significa esfuerzo, ocupación. Es como si nuestro Señor Jesucristo también dijera, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco en qué te ocupas, conozco en qué caminas tus fuerzas. Es lo que está diciendo Jesucristo a Esmirna, hermanos. Yo conozco en qué te ocupas,
Yo conozco en qué estás invirtiendo todos tus esfuerzos. Yo conozco en qué estás invirtiendo todos tus desvelos. Lo sé, lo conozco. Preguntaríamos también para nosotros, hermanos. ¿O te has preguntado más bien? Que el Señor conoce tu ocupación, conoce tu esfuerzo. En cierta forma aquí está haciendo un reconocimiento nuestro Señor de Esmirna, porque usted que lo leyó hace un momento, me hizo ese favor, se dio cuenta que no hay aquí un reproche como lo hubo con Éfeso, ¿no? Cuando le dice, regresa a tu primer amor, ¿no? Arrepiéntete y regresa a tu primer amor. Pero aquí en Esmirna no lo vemos. El Señor le dice, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco en qué te ocupas, conozco, pero también ¿qué conoce, hermanos? ¿Qué conoce? ¿Qué le dice? Sí están aquí conmigo, ¿verdad? Todavía. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras y ¿qué más? Y tu tribulación. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta palabra, hermanos, tribulación, se traduce de la palabra griega slipsis. Slipsis, así. Slipsis. ¿Qué significa también? O se puede traducir así. Estrechez, aflicción, angustia, persecución. Es como si, otra vez, nuestro Señor Jesucristo les dijera, yo conozco tu aflicción. Le dijera Jesucristo a la iglesia de Esmirna, yo conozco tu angustia, yo conozco tu persecución. Ahora, hermanos, este término de tribulación, este término y esta palabra griega, slipsis, hace referencia a los sufrimientos debidos a la presión de las circunstancias o al antagonismo de las personas. ¿Por qué? Porque si vamos al contexto, y ahora a la historia, Esmirna se nos dice que la iglesia, los historiadores nos dicen que la iglesia de Esmirna padeció mucha persecución por los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos, por querer estar bien con el imperio romano, decían, bueno, estamos bien contigo, tú respetas nuestras creencias. Un ataque por una parte del imperio romano y por otra parte de los judíos. Por eso es que Jesucristo le dice, yo conozco tu tribulación. Aquí, hermanos, no está haciendo referencia a cuando Esmirna se enfermaba, o los miembros de Esmirna se enfermaban. No está haciendo referencia, hermanos, cuando había falta de empleo. No. Aquí está haciendo referencia a una iglesia que está predicando el Evangelio, una iglesia que está creciendo, que está avanzando, y el Señor le dice, yo conozco tu tribulación. Y realmente, hermanos, es de ponernos a pensar, porque tal vez hacía una primera lectura, diríamos, sí, el Señor conoce cuando estoy enfermo, el Señor conoce cuando no tengo trabajo y la economía está muy estrecha. Pero el texto no hace referencia a eso. Por eso es de pensar, hermanos, porque tenemos que ver nosotros, aprender nosotros, si estamos haciendo la obra del Señor. Si estamos ahí, al pie del cañón, como decimos. Si estamos en la línea de batalla. ¿Y qué es estar en la línea de batalla? Hermanos, y con mucho respeto lo digo, la línea de batalla no es estar aquí todos los domingos en la mañana. Eso no es, hermanos, la línea de batalla. Si pensamos y decimos, Señor, yo soy tu soldado número uno porque el domingo estoy ahí en la mañana fiel y yo soy tu primer soldado, hermanos, eso no es estar en la línea de batalla. Estar en la línea de batalla es estar predicando el Evangelio. Eso es estar en la línea de batalla. Estar en la línea de batalla es involucrarnos en un ministerio. Eso es estar en la línea de batalla. Estar, hermanos, en la línea de batalla es todos los días tener que ir al Señor, tener que ir a la cruz. ¿Para qué? Para que no vivamos bajo la carne. Eso, hermanos, es estar en la línea de batalla. Por eso digo, no podemos engañarnos, no podemos decir, Señor, pues ya estoy conectado todos los días que hay devocional, ya estoy en la línea de batalla. No, hermanos. Es una bendición que el Señor nos da, de poder unirnos, poder transmitir a través de las redes. Pero eso no es estar en la línea de batalla. Ya le mencioné lo que es estar en la línea de batalla. Entonces, el Señor le dice a Esmirna, yo conozco tu aflicción, yo conozco tu persecución, conozco tus sufrimientos, conozco que te oprimen los judíos, que te oprime el imperio romano. Conozco tus obras, conozco tu tribulación. Pero también, ¿qué dice, hermanos? Conozco tu pobreza, ¿verdad? Yo conozco tu pobreza. Y aquí sí hace referencia a eso. Porque esta palabra pobreza, hermanos, se traduce en la palabra griega, togeia, que aquí sí significa, y mire lo que significa,
indigencia, mendicidad. Eso es lo que significa que el Señor les dice, yo conozco tu pobreza. Pero entendamos el término, le está diciendo, yo conozco tu indigencia. Es lo que les está diciendo Cristo a la iglesia de Esmirna, hermanos. Yo conozco tu indigencia. No es que Esmirna estaba pasando así como que algo bajo, ¿no? Venía alto y el Señor le dice, pues yo conozco tu bajón, así, pues no tan grande. No, el Señor le dice, yo conozco tu indigencia, yo conozco tu mendicidad. Claramente, hermanos, el Señor hace distinción. Y otra vez otro argumento de lo que le decía hace un momento. Vemos cómo el Señor hace distinción entre la pobreza extrema, porque a eso hace referencia, la pobreza extrema y la tribulación, que ya vimos hace un momento. Por eso le hablaba que en tribulación no se refiere a periodos de enfermedad, periodos de estrechez económica, no. Sino primero les dice, yo conozco que te persiguen porque estás obedeciéndome, porque estás tratando de vivir una vida santa, porque estás compartiendo el Evangelio, pero también conozco tus problemas económicos, también conozco lo que sufres, también conozco lo que te pasa, conozco que tu cuerpo se desgasta. Pero notamos, hermanos, que Esmirna no estaba entonces en las mejores condiciones, ¿no? No estaba en las mejores condiciones. ¿Qué dice el texto, hermanos? Otra vez, yo conozco tus obras y tu tribulación, y en el que estamos, y tu pobreza. Y ahí abre un paréntesis, y está hablando, sigue hablando nuestro Señor Jesucristo. Ese paréntesis no lo agrega Juan, sino está hablando nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice, hermanos? Pero tú eres rico. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo está mintiendo cuando Esmirna le dice, pero tú eres rico. ¿Está mintiendo, hermanos? O Esmirna le pudo haber dicho al Señor, oye Señor, pero ¿cómo tú nos dices que somos ricos? Si apenas sí tenemos para comer. Si tú nos estás diciendo que conoces nuestra indigencia, ¿no? Porque es la palabra que se utiliza aquí. O sea, ¿cómo es que estás viendo nuestra situación y nos dices que somos ricos? O sea, ¿cómo es eso, no? Estás mintiendo, Señor. O tal vez escribió para que los demás vean que sí tenemos, ¿no? Los demás que lean esta carta se enteren que la realidad es que sí teníamos ahí nuestro guardadito, ¿no? No, hermanos, nuestro Señor no está mintiendo. Cuando Él le dice a Esmirna, pero tú eres rico, ¿sabe qué hace referencia? A la riqueza espiritual. Está hablando de una iglesia, hermanos. No está hablando a personas que no lo conocen. No, está hablando de una iglesia y le recuerda a la iglesia. Sí, tal vez tu situación aquí en la tierra no es muy ostentosa. No tienes ahí tu guardadito, ¿no? Para las emergencias, sino que vas al día. Y bueno, en este caso les doy una indigencia, pobreza extrema. Pero el Señor les dice, pero tú eres rico. Esto también, ¿qué nos enseña, hermanos? ¿Dónde debe estar nuestra vista? Y cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Esmirna, pero tú eres rico, ¿sabe también qué le está diciendo? Que tu mirada no tiene que estar aquí, sino tiene que estar allá en lo que te espera, en lo que ya tienes y en lo que también te espera. Y ya tienes, porque Pablo cuando escribe a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 3, y usted recuerda que constantemente repite este texto, ¿no? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice nos bendijo, no dice nos bendecirá, sino Pablo le dice a los Efesios, nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque nuestra mirada, hermanos, tiene que estar en el cielo. Ahora, sí, mi mirada va a estar en el cielo, pero mientras tanto, ¿qué con lo de aquí? O sea, sí, la mirada debe estar en el cielo, pero ¿qué con lo de aquí? Recordamos Mateo 6:33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Textos, hermanos, que conocemos. No es como que el Señor dice, Esmirna, tienes que ver al cielo y ahí a ver cómo te las arreglas, pero tu mirada en el cielo, porque eres rico. Sí, eres rico, pero también el Señor se ocupará de nuestra situación, pero siempre, hermanos, nuestra mirada debe estar en el Señor. Siempre nuestra mirada debe estar allá, en lo que tenemos y en lo que nos espera. ¿Por qué? Porque somos ricos. Y lo sabemos, hermanos, cuando muramos no nos vamos a llevar absolutamente nada, ¿no? Y hay cosas que nos gustan. Personalmente, veo mis instrumentos y
tal vez ustedes los conocen, algunos que he traído. Los veo y digo, están muy bonitos, pero la realidad es que no voy a llevar nada. Y esa es la realidad, hermanos. A veces nos apegamos tanto a las cosas, nos apegamos tanto a eso y no nos vamos a llevar nada. Y no es tanto, o más bien sí, o sea, nos apegamos tanto que la mirada se está desviando. Y por eso como resultado lo que le decía hace un momento, que pensamos que la línea de batalla es estar aquí escuchando. Porque como ya nos hemos apegado tanto al mundo y a las cosas del mundo, ya lo espiritual, hasta nuestra percepción cambia. Por eso el Señor le dice, pero tú eres rico. Mira lo que tienes y lo que te espera. Y que tu corazón debe estar en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que tus prioridades deben estar en las cosas de arriba. Continuamos, hermanos. ¿Qué más les dice el Señor? Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Y qué más? ¿Qué más conoce el Señor de Esmirna? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Perdón, vayamos por favor a Romanos capítulo número 12. Romanos capítulo número 2, por favor. Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice, hermano? Otra vez, ¿qué les parece? Yo sé que no han desayunado, hermanos, aguanten, por favor, no se me desmayen aquí. ¿Qué dice, hermanos? Adelante. Pues no es judío. La escritura, hermanos, la escritura ha sido escrita para tres tipos de personas: los de Israel, los gentiles y la iglesia. En específico, esta parte está escrita y se encuentra este versículo dentro de un mensaje hacia los judíos, porque de hecho el versículo 17 comienza con un tema: los judíos y la ley. De hecho, el tema usted lo tiene ahí en su Biblia, ¿no? Los judíos y la ley. Entonces, este texto va dirigido para ellos. Porque ellos, hermanos, cuando Pablo está escribiendo, inspirado por el Espíritu, escribe esta carta a los romanos, los judíos decían, nosotros somos lo máximo, nosotros somos los elegidos de Dios, nosotros somos los favoritos de Dios y absolutamente nadie va a entrar aquí. Por eso es que el Evangelio no les va a llegar a ustedes, porque nosotros judíos somos los que recibimos primero el mensaje del Mesías prometido, así que nosotros somos los consentidos de Dios y los demás se van a perder. Entonces Pablo, por eso es que les dice, ¿no? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pero para entender un poco más el versículo, quiero leerle la nueva versión internacional. La nueva versión internacional. Esta misma porción, pero en otra versión. Nosotros leímos, usted leyó la Reina Valera 1960, yo le voy a leer esta traducción, nueva versión internacional. Dice, lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente, o lo reconoce Dios y no la gente, más bien dicho. Ahora, hermanos, esto es para un mensaje a los judíos, porque tal vez aquí puede salir la idea, bueno, entonces, pues pueden llamarme judío, ¿no? No, es que esto está escrito para los judíos. Este mensaje en específico, estos versículos en específico está escrito para ellos. Ahora, ¿por qué menciono esto, hermanos? Porque regresemos por favor a Apocalipsis. Regresemos por favor a Apocalipsis. Lo que acaba usted de leer, ¿no? Dice el Señor, yo conozco, Apocalipsis 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación
y tu pobreza, y después dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Como ya vimos, hermanos, Pablo en Romanos está estableciendo que el judío, como un mensaje para judíos, les recuerda, hey, tú no eres lo máximo. Si bien el Señor a todo Israel les dio el mensaje del Mesías prometido, y todo parte desde Abraham, desde ahí el Señor ya tenía este plan anticipado desde Abraham, pero les dice Pablo en Romanos, ustedes no son lo máximo. El judío, como ya lo leímos, es en lo interior. Entonces Jesucristo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, a Esmirna le dice, y la blasfemia, yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que algunas personas en Esmirna se creían discípulos de Cristo. Se creían discípulos de Cristo, se creían seguidores de Cristo por el simple hecho de ser judíos. No todos los judíos en Esmirna eran malos, algunos estaban en la iglesia, pero dentro de ese grupo en la iglesia, no todos realmente eran discípulos del Señor. No todos realmente eran discípulos del Señor. Y por eso es que dice, hermanos, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. ¿Sino qué son? El mismo texto lo dice, ¿no? Sino sinagoga de Satanás. Sino sinagoga de Satanás. Esa palabra sinagoga, de hecho, fue una transliteración. O sea, se tomó la palabra griega y se pasó así al español. Y solo cambian algunas letras y resultó en sinagoga. Pero esa palabra sinagoga se puede traducir como congregación. Entonces, ¿qué está diciendo Jesucristo? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino congregación de Satanás. Y hermanos, esto no solamente era un peligro para Esmirna. No solamente el Señor está viendo ese defecto que está atacando Esmirna, sino eso también puede estar sucediendo aún, hermanos. Y no es por exagerar ni ponernos aquí. No, pero puede estar sucediendo en cualquiera de las iglesias de nuestro país. Que pensemos que somos discípulos del Señor, ¿no? Pensemos que porque nacimos en hogar cristiano, y mire que se lo dice alguien así, que desde que tengo uso de razón estoy aquí. Entonces, a veces pensamos, ¿no? Como los judíos, ¿verdad? Que como nacimos en ese pueblo escogido, o como nosotros nacimos en una familia ya de cristianos de años, que mis abuelos fueron cristianos, entonces yo también por esa razón ya soy discípulo del Señor. Eso es lo que creían los judíos, hermanos. Que por ser el pueblo escogido, ya toda la descendencia, siglos después, iban a seguir siendo los consentidos del Señor. Pero no, Jesucristo les dice, son habitación o son congregación de Satanás. Y realmente es de pensar, hermanos, ¿dónde estamos? No es para asustarnos ni salir espantados, pero realmente, hermanos, es de pensar, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y se nota dónde estamos. Nuestro estilo de vida es evidencia, es resultado de saber dónde estamos. Por eso es que debemos examinarnos cada uno de nosotros y ver cómo es mi estilo de vida, dónde están mis prioridades, y entonces así voy a saber dónde estoy. Dice el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Qué continúa el texto, hermanos? Por favor, ¿qué dice? El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sed fieles hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Recuerden que este tercer punto, el mensaje, lo dividimos en dos partes. La primera es el conocimiento anticipado, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la segunda parte de este tercer punto, está fácil, el ánimo. El ánimo. ¿Qué le dice el Señor, hermanos, a su iglesia ahí en Esmirna? ¿Y qué nos dice también a nosotros? No temas en nada lo que vas a padecer. Y el Señor les da luz en cuanto a lo que va a suceder. Él les dice, ¿no? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. No temas en nada lo que vas a padecer. Vas a ser echado en la cárcel, pero es para probarte. Y tendréis, después añade, ¿no? Y tendréis tribulación por 10 días. Hermanos, miren, si los miembros de Esmirna hubieran estado ahí en la playita, imagínense una playa, ¿no? Hubieran estado ahí
Y les dice el Señor, van a ser puestos en la cárcel, va a venir una tribulación por 10 días. ¿Qué dirías, mi hermano? Bueno, pues es natural, ¿no? O sea, ya pasamos un tiempo de descanso, de bonanza, y ahora viene el mensaje del Señor que vamos a entrar a tribulación y a algunos en la cárcel. Entonces, pues confiamos en el Señor, porque venimos en bonanza, ¿no? Y ya tocaba este tiempo. Pero ¿cómo es que estaba Esmirna, hermanos? Ya vimos, ¿no? Tribulación. Dice el Señor, yo conozco tu tribulación. Y también les dice, yo conozco tu pobreza. ¿Qué podía decir Esmirna, hermanos? Oye, Señor, creo que ya la tienes contra nosotros, creo que nos has olvidado. Pero esta es la perfecta soberanía del Señor, hermanos. Que aunque estaban en tribulación, aunque estaban en pobreza, el Señor les dice, otra vez, ¿no? Vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, y eso es porque Dios lo permite, no es porque Satanás pueda actuar solo. Al final Dios lo permite. Dios permite esto. Y el Señor también añade, ¿no? Y tribulación por 10 días. Hasta eso les dice el tiempo. Tribulación por 10 días. No temas, no temas. ¿Cuál es tu responsabilidad entonces? Sí, claro, no temer, eso está claro, ¿verdad? No temas, pero también hay otra cosa, hermanos. ¿Qué dice? El final del texto. Sé fiel. ¿Qué dice, hermanos? ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Sé fiel. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Es decir, si tú te quedas en la cárcel porque fuiste puesto ahí, y si ahí mueres, pues entonces sé fiel hasta la muerte ahí. Si en esta tribulación de 10 días no completas esos 10 días, entonces sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Esta palabra fiel, hermanos, actúa aquí como un adjetivo. El Señor también les dice, o también se puede traducir así, que te distinga la fidelidad, porque actúa aquí como adjetivo. Que te distinga, y se puede traducir como firme, perseverante. Y bajo el contexto de los ataques, la persecución y aún la pobreza. Sé fiel. Y miren, hermanos, entendiendo un poco el contexto, cómo a veces por la estrechez económica sacrificamos tiempo con el Señor, ¿no? Decimos, no, es que voy a trabajar más porque si no, no alcanza. Y tal vez usted diga, bueno, tú no estás casado. Y sí, no estoy casado, no tengo responsabilidad de esposa ni hijos. Pero esto lo dice el Señor, hermanos, no yo. El Señor le está diciendo, Esmirna, sé fiel. Conozco que andas en indigencia, ¿no? Pobreza extrema. Pero sé fiel, que tus convicciones y tus prioridades no cambien. Sé fiel hasta la muerte. Sé firme. Hermanos, debemos entender claramente el texto. Dice, sé firme, sé perseverante. No le está diciendo, pues vente a las reuniones los domingos y así mantente hasta la muerte. No. ¿Qué les dice, hermanos? Sé firme, sé perseverante. Ellos, hermanos, no tenían, al menos hasta este momento, no tenían toda la escritura completa como nosotros tenemos. Pero lo que Esmirna tenía, hasta ese momento, ellos debían ser perseverantes en la escritura. Conocer la escritura, memorizar la escritura. Cuando el Señor les dice, sé fiel, les está diciendo, comparte el evangelio. A pesar de tu pobreza, a pesar de que te persiguen y te escupan y hasta te maten, tú tienes que ser fiel, tienes que ser perseverante. Esto, hermanos, y perdón que sea repetitivo, pero debemos entenderlo. No les está diciendo, solo confórmate hasta la muerte con escuchar los mensajes. No les está diciendo eso. Claramente el Señor le dice a Esmirna, sé fiel, sé firme, sé perseverante, que te distinga la fidelidad, que te distinga la firmeza, que te distinga la perseverancia. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta la muerte. Porque al final ellos sabían a dónde iban, ¿no? Sabía Esmirna y los que realmente eran hijos de Dios, ¿no? Porque ya vimos que había algunos ahí que por ser pueblo de Israel se creían de más, ¿no? Pero los que realmente se arrepintieron de sus pecados y creyeron en Jesucristo como su Señor y Salvador, sabían lo que les esperaba, sabían que iban a ir con el Señor. Y de ahí pasamos a este cuarto punto, el regalo futuro. ¿Cuál es, hermanos? El mismo versículo lo dice, ¿no? La última parte del versículo 10. Y yo te daré la corona de la vida. Y el versículo 11 en su segunda parte dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte.
el regalo futuro. Esta frase, hermanos, del versículo 10, y yo te daré la corona de la vida. Esmirna lo entendía, porque aparte la historia nos dice que Esmirna también se celebraban unos juegos. No los Juegos Olímpicos, así de grandes y ostentosos como en ese tiempo, pero Esmirna también celebraba unos juegos. Entonces, ellos no entendían. ¿Por qué? Porque siempre a los vencedores se les daba una corona, se les concedía esta corona, obviamente a los ganadores, ¿no? Se les concedía una corona. Esmirna lo entendía. Ellos sabían cuando el Señor les decía la corona de la vida. Ahora, hermanos, cuando el Señor les dice a Esmirna, yo te daré la corona de la vida, no está hablando de una corona literal. No, Cristo no les dice, pues yo te voy a dar una corona que aquí va a decir vida. Y esta es la corona de la vida y te la voy a poner. No está haciendo referencia a eso. El Señor no hace referencia a literalmente una corona que ahí va a decir la palabra vida, no. Sino, ¿qué significa esto, hermanos? El Señor les está diciendo, yo te voy a coronar con la vida eterna. Te voy a coronar con la vida eterna. Y después la segunda parte del versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La pregunta es, ¿cuál es la segunda muerte? Apocalipsis 20, por favor, hermanos. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, versículo 6 y versículo 14. Apocalipsis 26 y 14. 26 y 14. ¿Estamos ahí? Yo leo, dice así. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Y qué dice el versículo 14, hermanos? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. Entonces, regresando a Apocalipsis, capítulo número 2, cuando el Señor le dice a Esmirna, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué le está diciendo a la iglesia? Otra vez no podemos olvidar que está refiriéndose a una iglesia. ¿Qué les dice? ¿Qué les dice entonces? Que no van a ir al infierno. Le dice a la iglesia, no te preocupes. Si eres mi hijo no vas a ir al infierno. Ahora, hermanos, aquí hay algo que debemos entender. Miren, observemos por favor. Dice la última parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y después dice la segunda parte del 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, ¿qué quiero decir? ¿Por qué lo leí? Porque así una primera lectura se podría entender que para que yo no vaya al infierno tengo que esforzarme, tengo que ser firme y perseverante, lo que veíamos hace un momento, ¿no? Porque así se lee, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Como cuando la mamá le dice al hijo, ¿no? Que no sé si está bien hecho eso, pero así le dice, ¿no? Porque si te comes las verduras, te toca postre, ¿no? Así podríamos entenderlo, porque el Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, o yo te coronaré con la vida eterna. Y la segunda parte del versículo 11 dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A ver, Señor, entonces, ¿qué significa? Que por mis obras, o por lo que yo me esfuerce, por lo que yo sea fiel, por lo que yo sacrifique, ¿me vas a dar la vida eterna? ¿Me vas a coronar con la vida eterna? ¿Me vas a librar del infierno? ¿Eso me estás diciendo? No, hermanos, porque está hablando a una iglesia. Está hablando a personas que ya conocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Si estuviera hablando con personas que no conocen a Cristo, se entiende claramente que les está diciendo, esfuércense y entonces el que más se esfuerce, le voy a dar la vida eterna. No, está hablando a una iglesia, gente que ya le conocía. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que el distintivo del Hijo de Dios es la perseverancia y como recompensa no hay condenación eterna. Esa es la recompensa que nos espera. Pero primero debemos de estar ¿en qué? En Cristo. Primero debemos de reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dicho de otra manera, hermanos, la salvación no es por obras. El ir al cielo no es porque me porte bien.
El ir al cielo no es porque esté aquí, ¿no? El ir al cielo no es porque lea mi Biblia, ni es porque predique o porque me memorice la Escritura. No, hermanos, el ir al cielo es porque reconozco mi pecado, me arrepiento de mis pecados y creo en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y entonces el Señor me dice que la recompensa, ¿qué es? La coronación de la vida eterna y guardarme de ir al infierno. Eso es lo que nos espera a los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y obviamente lo que ya vimos, hermanos, sé fiel. No podemos desconectar una parte de otra. El texto claramente dice, sé fiel hasta la muerte y tu recompensa será la vida eterna. No está hablando de esfuerzos propios, no está hablando de por obras te ganas el cielo, no. Si ya eres hijo de Dios, eso te espera, pero tienes que ir firme, perseverante. Si está tomando nota, por favor, anote esto. Y ya lo mencioné en otra enseñanza pasada. Perseveras no para ser hijo de Dios, sino perseveras porque eres hijo de Dios. Repito, perseveras no para ser hijo de Dios, sino que perseveras porque eres hijo de Dios. Implícitamente, hermano, le estoy diciendo que aquel que no está perseverando a la manera de Dios, tal vez ni siquiera le pertenece. Y tal vez suene duro, hermano, nos cueste escucharlo, pero esa es la realidad. Si no estamos perseverando a la manera de Dios, porque tal vez ni siquiera le pertenecemos y nuestra vida ha sido religiosa todos los años y toda la vida. El distintivo del cristiano es el que persevera. Si estoy perseverando a la manera de Dios, entonces sé que le pertenezco. No estoy diciendo el que es perfecto, no, que persevera. Hay luchas, hay tropiezos, hay caídas, pero vamos avanzando, pero vamos adelante. Dice el versículo 10, hermanos. No, vamos a orar y vamos a